Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, es una semana importante con la FED en el punto de mira. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cuáles son las claves que veis desde XTB? ¿Cuáles son las claves que tienes ahora mismo en pantalla para intentar descifrar, entender a los mercados? Bueno, yo creo que se juntan como tres cosas muy importantes, ¿no? La primera es lo que decide hacer la Reserva Federal en esta reunión que va a durar hoy y mañana. El mercado yo creo que está trabajando con la expectativa de que van a comenzar a anunciar ese tapering, probablemente de una reducción mensual de unos 15.000 millones. Con eso, si empezasen en noviembre, para mediados del año próximo ya no habría más incremento de compra de bonos y que se mantendría estabilizado, lo cual quiere decir que cuando vencen los bonos que tiene en cartera la FED, lo que hace es reponerlos, simplemente los va, lo que decimos nosotros, los va rolando, ¿no? Eso sería interesante. Yo no creo que vaya a tener un impacto severo al principio, probablemente habrá volatilidad, la gente, los inversores ajustarán sus previsiones, pero va a ser probablemente más un efecto del año próximo. El hecho de que vayamos notando la ausencia del apoyo de la Reserva Federal es algo que no es inmediato. Y, por otro lado, me supongo que van a utilizar la precaución de decir que si en cualquier momento detectan más desaceleración económica o empeoramiento del empleo de lo previsto, que pararán el proceso del tapering, con lo cual los inversores deberían de sentirse relativamente cómodos. Ese es un aspecto. Luego, el otro aspecto es el problema energético que seguimos teniendo, lo habéis comentado, las previsiones de Bank of America de un potencial movimiento del crudo hacia cotas que no veíamos desde hacía décadas y, evidentemente, si se puede dar ese movimiento de encarecimiento. Hemos visto cómo gas natural, tras una corrección, ha vuelto otra vez a subir. Está el problema de los problemas con algún gaseoducto que pasa por Bulgaria, que ha habido alguna cosa que reparar. Hemos visto cómo también Argelia ha planteado problemas en España. Parece que es un invierno, estamos a las puertas de un invierno que va a ser complicadísimo y, por tanto, parece que la crisis energética no se ha solucionado, sino que va a ir a peor a lo largo de los próximos meses, o al menos esa es la sensación que da. Y nos quedaría el tercer factor, ¿no?, que es la combinación que también has comentado de lo que llamamos estagflación, que es cuando tienes cada vez menores crecimientos económicos, pero a la vez persisten las presiones de precios hacia arriba, ¿no?, la inflación. Y eso es lo que ese es el marco en el que nos estamos moviendo, y no hay que olvidar que la estacionalidad de aquí a fin de año estadísticamente es muy buena. Es decir, los meses de noviembre y diciembre son probablemente de los mejores del año, si computamos pues la historia de los últimos 50 años. Por tanto, va a ser un cóctel divertido, ¿no?, porque hay factores que pueden generar volatilidad, pero luego la tendencia de fondo es claramente favorable a que la bolsa lo haga bien. Esa crisis esa escasez de materiales, ¿crees que puede poner en riesgo además las previsiones del final de año? ¿Se podría haber una reducción mayor de crecimiento del esperado? Sí, de hecho es algo que ya estamos viendo y preocupa porque los organismos internacionales, da igual si nos referimos al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial o al BIS a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo, no tenían en mente que hubiese un problema de crecimiento tan pronto como en 2021, y hemos visto cómo el modelo de crecimiento que tiene, su modelo matemático que elabora la Reserva Federal de Atlanta, ya estaba advirtiendo que el crecimiento en Estados Unidos iba a colapsar tan pronto como en la publicación del tercer trimestre, como así ha sido, muy por debajo de lo que se preveía, y sigue teniendo muy mal pronóstico para el cuarto, lo cual quiere decir que, si bien todos los bancos centrales ya contaban con que para 2023-2024 habríamos vuelto a la senda de crecimiento de largo plazo, se está produciendo esa vuelta mucho antes de lo previsto. Hemos visto también cómo el Banco de Japón la semana pasada bajó las expectativas tanto de crecimiento como de inflación. También hemos visto cómo los datos que vienen de China han obligado a los analistas a bajar las previsiones de crecimientos de en torno al 5,5-6% a más cercanas al 5%, y tal vez el reducto que nos queda todavía, que sigue teniendo datos buenos, es Europa, pero tampoco hay que olvidar que Europa tardó muchísimo más en salir de la recesión que el resto del mundo,
Por tanto, el patrón de rebote muy fuerte pero poco duradero parece que es una realidad, que vamos a tener que convivir con ello. Otra de las claves fundamentales, Pablo, es intentar entender si de verdad la economía está preparada para retirar estímulos. ¿Crees que va a sufrir la economía en general y las empresas en particular? Digamos que el mundo no está preparado para montar en bicicleta sin que alguien nos esté agarrando el sillín, ¿no? Habría que verlo así. Yo creo que los bancos centrales entraron en una dinámica de apoyo continuo a raíz de la crisis 2008, ¿no? Hasta entonces no había QE, lo que llamamos el quantitative easing, solamente lo aplicaba Japón, pero no era una herramienta mundial. Y a raíz del 2008 la crisis fue tan severa, estuvimos a punto de quebrar el sistema financiero tal y como lo conocemos, y surgieron esas famosas frases de too big to fail, ¿no? Demasiado grande para dejarlo caer, y con esa premisa uno pues empieza a poder hacer cualquier cosa, ¿no? Y en esta crisis del COVID lo hemos visto ya en una dimensión antes impensable, cuando los bancos centrales dicen que tienen QE ilimitado y que pueden comprarse cualquier cosa. No han comprado bolsa, al menos no en Europa y en Estados Unidos, sí en Japón y en Suiza, pero la realidad es que han comprado bonos basura, bonos corporativos, bonos hipotecarios, han salvado sectores, han salvado compañías concretas, han abierto líneas de crédito ultra baratas, han mandado dinero a los ciudadanos, han hecho posible programas fiscales que han permitido que gente que estaba en el paro no perdiese, que gente que estaba confinada no perdiese su trabajo. Por tanto, yo creo que han cruzado el Rubicón de una forma brutal, ¿no? Y ahora la pregunta es si en algún momento van a dejarnos otra vez que funcionemos como funcionaban antes los mercados de libre capitalismo, ¿no? En base a la demanda y la oferta. Yo creo que no van a poder. De hecho, si te fijas, en 2017 y 2018 las tasas de crecimiento en el mundo fueron extraordinariamente buenas. Y en ningún momento vimos retirada de estímulos. No se redujeron los déficits, no se redujo el QE. Lo intentó Estados Unidos con un resultado desastroso en 2018, con caídas de más de un 20% en mes y medio a finales de ese año. Tuvieron que cambiar completamente el mensaje y da la sensación de que, como a mí me suele gustar, nos hemos vuelto drogadictos del estímulo monetario y del estímulo fiscal. Y, por tanto, mi pronóstico es que esto es una situación que no es temporal y tan pronto intenten dejarnos sueltos, vamos a provocar una nueva recesión, vamos a perder completamente la confianza, vamos a ver cómo caen las bolsas y van a tener que volver otra vez, no solamente a ayudar, sino a ayudar con una dimensión todavía más grande que la anterior. Por tanto, yo creo que los bancos centrales ya no son entidades independientes, se han convertido en herramientas de los gobiernos que están fomentando o utilizando estos tipos de interés artificialmente bajos para financiar déficits, deudas, tanto en el sector privado como en el sector público. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, por esa radiografía, por esa mirada a los mercados. Buen día, buena corta semana y buen negocio. Igualmente, que tengáis buena semana.